Continuamos con una sesión en la que vamos a ver qué es CliSalud+. El seguimiento asíncrono lo vamos a realizar utilizando uno de los programas que forma parte de Diraya. Y ese programa es CliSalud. Lo conocemos como CliSalud+ en la parte de los pacientes y CliSalud asistencial en la parte de los profesionales. Vamos a ver qué hay en CliSalud+, porque muchas veces nos hablan y no siempre lo hemos visto como pacientes o desde la visión de el que recoge información que luego la aplicación va a mostrar. Por eso es esto, porque como en cada cosa siempre hay dos versiones. Depende de en qué lado de la mesa estemos sentados, vamos a valorar las cosas de una manera o de otra. Lo que pretendemos es mostrar qué vemos los pacientes y qué vemos o cómo podemos participar los profesionales en esa información que se recoge en CliSalud+. Cuando tengamos esa imagen, continuaremos con el seguimiento asíncrono. Es importante tener como muy presente que CliSalud es solo un visor. Permite que los ciudadanos puedan ver lo que hay en su historia recogida. La idea es que vean una serie de datos. Ahora hemos ampliado y CliSalud permite hacer más cosas a los pacientes. Pero el origen siempre que haya una posibilidad de asomarse a la historia clínica que es propiedad del paciente y que cada vez más quiere conocer y ser partícipe de ella. Tenemos que evolucionar un poquito más, ese CliSalud+, pero vamos a ir conociendo qué es lo que nos ofrece a día de hoy. Como es el portal del ciudadano, lo primero que tenemos que ver es cómo podemos acceder a ese portal. Tenemos tres opciones: los datos personales, el certificado digital o DNI electrónico y clave, teniendo en cuenta siempre que clave le permite el acceso a los datos de menores de edad por parte de los padres o los tutores o cualquier persona que tenga delegado el permiso de consulta. En el caso de que haya usuarios que no tengan tarjeta sanitaria de Andalucía, también pueden acceder a la información que tienen permitido a través de CliSalud+, haciendo uso de los datos personales ya más restringidos, es decir, el acceso con datos personales utiliza el número de la tarjeta sanitaria y en los casos en los que no tienen tarjeta podrían acceder con la fecha de nacimiento y el identificador, cualquiera de los que vemos en la imagen, puede ser el DNI, el NIE, el pasaporte, la tarjeta de residencia comunitaria u otros. El acceso a cualquier programa siempre se ha de tener en cuenta cuando lo estamos planteando qué contenido se oferta. Al tener datos de usuarios del sistema sanitario, siempre se ha de establecer un límite, con el objetivo de tener la seguridad de los mismos garantizada para que esos datos no vigilen, no empiecen a caminar por la red sin que nadie esté atento a ellos. Entonces, por eso es por lo que en CliSalud, cuando se accede, se ha establecido como dos grandes grupos de información. Y esos dos grandes grupos van a estar disponibles según la vía de acceso que haya seleccionado el usuario. Y es importante saber que si no tenemos la situación administrativa para con el sistema sanitario público de salud de Andalucía, no podremos tener acceso a los datos de CliSalud. En el caso de identificación personal para los usuarios que tienen la tarjeta sanitaria, simplemente a modo de recordatorio, utilizaremos el NUSA, el número de historia sanitaria único de Andalucía, y la fecha de nacimiento y el documento identificativo. CliSalud, una vez que ya estamos dentro, esta ventana es común para todos y ahora nos oferta pues distintas cosas.
agenda sanitaria, trámite, salud, datos personales, y eso es lo que vamos a ir desgranando, pero ahora desde el punto de vista del paciente. La historia clínica en Diraya coge toda la información que los sanitarios vamos recogiendo, toda, y es mucha. Recoge información de asistencias en urgencias, en los centros de salud, en los hospitales, en las ambulancias. En Clisalú no está todo. En Clisalú lo que hacemos es que se organiza por apartados para que los usuarios lo puedan consultar y solo se muestra una parte. En la historia muchas veces recogemos cosas que serían difíciles de entender por el usuario desde un punto de vista aislado. Nosotros, como sanitarios, vamos tomando información de un sitio y otro y vamos haciéndonos una composición de lo que hay y vamos actuando en base a ese registro. Eso es difícil para el usuario y por eso es por lo que solo una parte es la que se muestra. Cuando nosotros accedemos a Clisalú con los datos de identificación personal, solamente los datos de identificación personal, vamos a tener opción a la parte de agenda sanitaria. Podremos pedir cita en atención primaria y podremos consultar las citas de atención primaria, pero no el resto de las citas. Si en algún momento alguien pretende acceder a un apartado que no puede con los datos personales y para lo que necesita una mayor certificación, en ese caso habrá un texto informativo que le dirá cómo lo ha de hacer, como vemos en la captura inferior de la diapositiva. Cuando accede a Clisalú, lo tiene todo. Y hemos de tener en cuenta que los datos clínicos están limitados. El objetivo, simplemente, proteger las historias clínicas. ¿Por qué? Pues porque la tarjeta sanitaria podría estar en posesión de alguien que no tiene por qué conocer, por voluntad del paciente, los datos clínicos. Tenemos que cualquier familiar o pues una tarjeta perdida. Entonces, esa limitación está ahí simplemente por un motivo de seguridad. Los datos que se ofertan en la tarjeta solamente permiten gestionar citas en atención primaria, limitándose también los trámites administrativos, como veremos más adelante. En el caso del certificado digital o clave, el paciente ya entraría en la parte de datos básicos de salud, certificados COVID, medicación, y así es como vería los informes clínicos. Los informes clínicos están agrupados y vemos que están hospitalización, consultas externas y urgencias. Tendría una entrada por cada uno de los informes que se ofertan y una vez que clica en ellos, pues podría ver el contenido del informe con el mismo formato que está en la aplicación Origen. En este caso es un informe de alta de un hospital, con lo cual es el mismo formato del informe que está en estación clínica. Ahora vamos a darle la vuelta al espejo, entonces nos vamos a poner en el otro lado de la mesa. Para los profesionales sanitarios vamos a ver cómo se muestra la información en Clisalú y de lo que hacemos nosotros, qué es lo que se vuelca, porque cada vez más tenemos usuarios que nos demandan que quieren ver las cosas en Clisalú. Entonces es un poco organizar eso para que no estemos ajenos a qué es lo que hay en una de las aplicaciones que forma parte de Diraya. Si recordamos, había una pantalla en la cual había distintos apartados. En el primero de agenda sanitaria, con datos personales podíamos ver las citas de atención primaria y cuando el usuario accede con certificado digital o clave ya puede ver las citas de atención primaria, hospitalaria, de pruebas diagnósticas y el histórico de citas. Puede anular citas, pero no puede solicitar citas en el ámbito hospitalario, ni para las pruebas diagnósticas. Y también puede saber si hay una inscripción en lista de espera quirúrgica. Las citas para atención primaria sí se pueden pedir, no todas, solo algunas, pero las que se pueden pedir se pueden solicitar y se pueden anular. En el caso de hospitales, no.
Esto puede ir cambiando. Al principio de cuando comenzamos a las vacunaciones de COVID, las vacunas de COVID no se podía coger cita por CliSalud y se hizo cambio en la aplicación para poder tener disponibles esas agendas y poder seleccionar el día que yo quería ir a la cita. Por eso es por lo que digo que esta posibilidad de pedir citas va a cambiar conforme sea necesario y las aplicaciones vayan evolucionando. Ahora es importante saber que solamente están las citas cuando ya están dadas, cuando hay una solicitud, y muchas veces los pacientes reclaman esto. Es que el médico me ha derivado a tal consulta y no veo esa cita o esa solicitud, porque para ellos es lo mismo, en CliSalud. Solamente cuando la cita ya está asignada es cuando se puede ver. Esto es importante en el caso de las citas a especialidades hospitalarias, porque ahí en ocasiones cuando el médico hace la solicitud no están disponibles las agendas y la cita queda diferida. Durante ese tiempo hasta que se asigna no se vería en CliSalud. Igualmente, en el caso de los centros de salud, pues hay ciertos programas que tampoco los puede pedir el usuario desde casa por ahora. Ya decimos que iremos modificando según sea posible para facilitar esa accesibilidad al ciudadano. En el caso de que tenga pendiente una intervención quirúrgica, nosotros siempre hacemos en Andalucía un registro de demanda quirúrgica que el paciente firma. Eso va a un programa que se encarga de gestionarlos y hay algunas indicaciones de intervención que sí están sujetos a plazo de garantía de respuesta quirúrgica y otras no. Aquellas en que sí tienen plazo de garantía de respuesta son las que el ciudadano podrá ver a través de CliSalud en el apartado correspondiente de lista de espera quirúrgica. Si nos metemos ya a la parte de salud, que es la parte que más atención llama a los pacientes, porque es la que con más avidez van a ver qué es lo que hay puesto en su historia, recordamos que solamente se puede ver con certificado digital y con clave. Para los problemas, alergias y contraindicaciones, ven todos aquellos que están recogidos en la historia por parte del médico de familia del paciente, pero solo aquellos que tienen confirmación. Si lo han recogido en el hospital u otra persona que ha atendido al paciente en una consulta distinta a la de su médico de familia, esta alergia, ese problema, estará propuesto. Solamente aquellos que pasen de estar propuestos a estar confirmados por el médico de familia del paciente, va a ser los que se vean en CliSalud. Y hay que tener en cuenta que solo aquellos que están codificados. Y cuando el médico le ponga fecha de fin a ese problema o a esa alergia, desaparecerán de CliSalud. Aquellos que están codificados se muestran para que podamos estructurar un poquito la información. Si nosotros ponemos hipertensión en la hoja de problemas y no la codificamos, no se mostrará. Si ponemos hipertensión y la codificamos, sí. Muchas veces estamos tranquilos de que está todo ahí y el paciente nos reclama: es que yo no lo veo. Podríamos mirar a ver si está confirmado o si está codificado o no esa anotación en la parte de problemas, alergias y contraindicaciones. En el caso de la medicación, se muestra la medicación activa siempre en modo consulta. Los que están en pasivo ya no. Los pacientes pueden consultar aquellos tratamientos que se han hecho con receta 21, con el módulo de prescripciones. Podrán ver la fecha de inicio y la fecha de fin y cuándo lo pueden retirar en la farmacia para el próximo envase. Cada vez más pacientes están apoyando en CliSalud para saber cuándo finaliza el tratamiento, aunque ya sabemos que en la farmacia le dan esa información, pero hay veces que se olvida o se pasa, ¿no? Y ellos tienen aquí una herramienta útil para esto. En el caso de los informes clínicos, no todos los pueden consultar. Se ha hecho una selección en base a informes cerrados
emitidos al paciente y muchos de ellos son los mismos que se le entregan en mano al paciente. En el caso de atención primaria, nada está ofertado por ahora, y en el caso de atención hospitalaria, sí se recoge los informes de consulta, los informes de alta de hospitalización y la asistencia por los equipos móviles. Las urgencias hospitalarias también se recogen el informe de alta en CLISalud, si se realiza cuando finalizamos la asistencia. En las urgencias de atención primaria, esos informes no se muestran en CLISalud a fecha de hoy. Para las pruebas de imagen, pues las de laboratorio y las de imagen, quitando el laboratorio de anatomía patológica, sí se pueden consultar, pero solo aquellas pruebas de laboratorio, que son quizás las más polémicas, que se hayan solicitado y finalizado en MPA. Es decir, si el médico que lo solicita cumplimenta la solicitud en el módulo de pruebas analíticas, pero en el sistema de información del laboratorio no se finaliza en MPA y hay que verlo en alguna aplicación local el resultado, en ese caso el paciente no lo tendrá disponible en CLISalud. Esto es algo que les genera bastante disconfort porque ellos, claro, quieren tener su analítica y les es más fácil tenerla ahí. Si la pregunta es ¿desde cuándo está la analítica disponible? Pues desde que el laboratorio cierra y pone fecha de último resultado y cierra el informe, hasta que no pasan 7 días, esa analítica o esa prueba de imagen no se muestra en CLISalud. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las que hay situaciones, hay algún registro que es necesario tratar con el paciente de forma directa y se ha establecido un margen para que el sanitario pueda contactar y explicar o comentar algún resultado si fuera necesario. En el caso de las imágenes hay un visor para que las puedan descargar y consultarlas si quieren simplemente. Están todas las imágenes que están en el PACS regional, en el repositorio de imágenes a nivel de Andalucía, con los históricos disponibles. Si el paciente ha estado en incapacidad temporal, puede ver los partes que tiene tanto activos como cerrados. Puede consultar el diagnóstico, la fecha de la próxima revisión, pero solamente podrá imprimir un justificante. El parte de confirmación o el parte de alta o el parte de baja lo puede emitir solamente el médico que lo atiende en el centro de salud. En el caso de las vacunas, todas las vacunas que se hayan registrado con fecha de administración posterior al año 2010 se pueden consultar en CLISalud por el usuario o, para el caso de los beneficiarios, por los padres o los tutores legales, en este caso último accediendo con clave. Esto, el calendario vacunal se lo acerca un poquito más a los usuarios para poder tenerlo a mano en el caso de que quieran realizar alguna consulta. Y pasamos a la parte de trámites. De la parte de trámites es importante saber que con datos personales se puede renovar la tarjeta, es decir, aquel usuario que algunas veces preguntan que se le ha perdido la tarjeta o se le ha roto, pues entrando en CLISalud solamente poniendo sus datos personales puede darle al check y renovar la tarjeta y se la enviarían a su casa para que la pudiera recoger. En el caso de que quiera hacer un certificado, o sea, un desplazamiento temporal, o quiera elegir centro o profesional por cambio, por el motivo que sea, lo necesita hacer con certificado digital o clave. Igualmente, los datos de contacto o los datos administrativos los puede modificar, pero siempre con certificado digital o clave. Tanto los trámites como esos datos personales lo que quieren es acercar las posibilidades de hacerlo al paciente sin que tenga que ir personalmente a un centro sanitario. La opción de renovación de tarjeta ha cobrado más importancia con el uso de las tarjetas en las farmacias como elemento llave para poder acceder a esa dispensación, pero hemos de recordar que también están los DNIs con el chip que pueden utilizarse si hay pérdida de forma temporal, mientras que llega al domicilio del paciente tras la solicitud la nueva tarjeta. Y aquí
lo que vamos a ver va a ser un pequeño vídeo. La idea es acercaros cómo funciona CliSalud. CliSalud es una plataforma a la cual nosotros podemos acceder. Podemos acceder como ciudadanos, todos los sanitarios o todas las personas que estén realizando este curso. Nosotros vamos a hacerlo con un usuario ficticio. Aún así, he intentado tapar los datos para que no se vea fácilmente. La ventana que vemos es esta. Es una aplicación que intenta ser útil con elementos de ayuda a los usuarios, con acceso a esa información para que ellos puedan manejarse sin mucha brecha digital en el caso de los mayores. Vemos que accediendo con datos podemos pedir cita. Podemos pedir cita presencial, podemos pedir cita telefónica, tanto para el médico como para la enfermería. Siempre se oferta, la cita sí está disponible en las agendas. Las gestiones administrativas o la vacuna COVID, vamos a ir haciéndolo según las agendas estén disponibles o no. Podemos ver las citas en el caso de que la tuviera y encontraremos el mensaje de que podemos acceder con certificado digital si queremos tener consulta de datos, pues como estamos viendo en los informes clínicos o algunos trámites que queramos hacer. En este caso, pues, es que el paciente, como es ficticio, no tiene todos los datos correctos, no está bien en BDU, en la base de datos de usuario, y por eso es por lo que hay cosas que están limitadas. Si nosotros cerramos la sesión y volvemos a empezar, lo que vamos a ver ahora es qué es lo que hace un ciudadano cuando accede a CliSalud con el certificado digital. Ya una vez que digamos que estamos dentro, podemos ir viendo cosas, podemos solicitar un desplazamiento. Esto muchas veces es verdad que los ciudadanos lo siguen haciendo en el centro de salud y no lo saben. Pero es importante, creo que nosotros también lo sepamos para, en caso de que nos pregunten, pues tengamos un poquito de información o que a nosotros como sanitarios, como pacientes, perdón, no nos interese. Vemos que aquí están los informes clínicos y podemos acceder. Se carga el informe exactamente tal como lo vemos en estación clínica. Podemos ir navegando por las distintas pantallas, incluso acceder a la historia del Sistema Nacional de Salud por si este ciudadano pues se ha trasladado temporalmente a otra comunidad y ha sido atendido, ahí podría consultar los informes de esa asistencia. Esta parte, que es la parte del seguimiento, es la parte que más nos interesa para el enfermo crónico y ese seguimiento asíncrono. Y eso lo veremos con más detalle porque tenemos planes de acciones personalizados, tenemos posibilidad de recoger información de ese paciente, él mismo desde su casa, o ver mensajes que le vayan llegando. Esto ya lo veremos en otra sesión con un poquito más de detalle.